Hola, amigos. Sean muy bienvenidos a este espacio de reflexión sobre la palabra de Dios y las enseñanzas que transforman vidas. Hoy vamos a hablar sobre algo que parece cada vez más raro en nuestro mundo, la calma. ¿Te has dado cuenta de cómo Jesús enfrentaba los momentos más desafiantes de su vida con una serenidad impresionante? Él no solo demostraba calma, sino que hacía de ella una fuente de poder espiritual. Ya sea durmiendo en medio de una tormenta, lidiando con multitudes o incluso durante la crucifixión. Jesús nos dejó un ejemplo extraordinario de cómo confiar en Dios trae paz al corazón. Su serenidad era el fruto de una fe inquebrantable y una conexión profunda con el Padre. En tiempos de incertidumbre, encontrar esta calma es una necesidad vital para nuestras vidas. Recordemos que la paz verdadera no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de la presencia de Dios en nuestro interior. Es un recordatorio de que, en el caos, podemos hallar fortaleza al descansar en su promesa. Hoy exploraremos 15 valiosas lecciones de Jesús sobre el poder de la calma. Cada una de ellas es un regalo que puede iluminar tu vida, y la última será clave para entender cómo afrontar los desafíos que nos rodean. Toma tu Biblia, un cuaderno para anotar y prepárate para este viaje de fe y aprendizaje. 1. Dormir en la tormenta, Marcos 4, 35-41. Jesús nos enseña que confiar en Dios nos permite tener paz, incluso en medio de las tempestades de la vida. Era de noche cuando Jesús invitó a sus discípulos a cruzar al otro lado del lago. Cansado tras un día de enseñanza, Jesús se recostó en la popa de la barca y se quedó profundamente dormido. Mientras tanto, las aguas tranquilas del mar de Galilea comenzaron a agitarse. Una tormenta repentina se desató, con vientos furiosos y olas que amenazaban con hundir la embarcación. Los discípulos, pescadores experimentados, luchaban por mantenerse a flote, pero el pánico los superó. En su desesperación, se volvieron hacia Jesús, quien seguía dormido en medio del caos. Lo despertaron gritando, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Jesús se incorporó, y con una calma imperturbable, se levantó. Extendiendo su mano al viento y al mar, dijo, «Silencio, cálmate». Al instante, todo quedó en calma, y el mar volvió a su quietud. Entonces Jesús los miró y les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Sus palabras eran más que un reto, eran una invitación a confiar. Este milagro no es solo una muestra del poder de Jesús, sino una lección profunda. Incluso en medio de nuestras tormentas más aterradoras, la verdadera calma viene de saber que Dios está con nosotros. 2. Silencio ante los acusadores, Mateo 27, 12-14. Frente a la injusticia, Jesús permaneció en calma, demostrando que la paz interior no depende de las palabras de otros. Jesús se encontraba frente a Pilato, rodeado de acusadores que lo señalaban con mentiras y palabras llenas de odio. El ambiente estaba cargado de tensión y violencia. Los líderes religiosos lo acusaban de blasfemia y sedición, buscando desesperadamente justificar su condena. Sin embargo, ante toda esta tormenta de palabras, Jesús no respondió. No se defendió, no alzó la voz ni cayó en provocaciones. Permaneció en un silencio absoluto. Pilato, desconcertado por su actitud, le preguntó, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero Jesús siguió callado, dejando a todos asombrados. Ese silencio no era debilidad, era una declaración de confianza absoluta en el plan de Dios. Jesús sabía que su identidad no dependía de las palabras de los hombres, sino de su relación con el Padre. Este momento nos enseña que la verdadera fortaleza no siempre está en responder, sino en mantener la calma ante la injusticia. La paz interior no se define por lo que otros dicen de nosotros, sino por lo que sabemos que somos ante los ojos de Dios.
En su silencio, Jesús mostró una fe inquebrantable y un ejemplo eterno de cómo enfrentar la adversidad con serenidad y dignidad. 3. Calmar a los discípulos en el mar. Mateo 14:27. Jesús les dice: no teman, recordándonos que su presencia es suficiente para disipar el miedo. En la oscuridad de la noche, los discípulos estaban en medio del mar, remando contra un viento fuerte que hacía difícil avanzar. El temor comenzaba a llenar sus corazones mientras las olas golpeaban la barca. De pronto, vieron una figura caminando sobre el agua, acercándose a ellos. Presos del pánico, gritaron, pensando que era un fantasma. En ese momento, una voz clara y serena rompió el caos: ánimo. Soy yo, no teman. Era Jesús, caminando tranquilamente sobre las aguas. Sus palabras, sencillas pero llenas de autoridad, disiparon su miedo. No fue la calma de las olas lo que trajo paz a los discípulos, sino la certeza de que Jesús estaba con ellos. Este milagro nos recuerda que, en nuestras tormentas personales, no estamos solos. Su presencia, más que cualquier circunstancia, tiene el poder de calmar nuestros miedos. Cuando escuchamos su voz y confiamos en Él, incluso en medio del caos, podemos encontrar una paz que supera todo entendimiento. 4. El encuentro con Zaqueo. Lucas 19:1-10. Jesús mostró calma y paciencia, transformando el corazón de un hombre rechazado por los demás. Jesús entró en Jericó rodeado de una multitud. Entre los curiosos que se agolpaban para verlo estaba Zaqueo, un hombre pequeño de estatura pero grande en riquezas, jefe de los recaudadores de impuestos. Su oficio lo había convertido en alguien rechazado por su pueblo, visto como un pecador y un traidor. Pero Zaqueo, movido por la curiosidad y el deseo de conocer a Jesús, subió a un árbol para poder verlo pasar. Al llegar al lugar, Jesús levantó la vista con calma y dijo: Zaqueo, baja enseguida. Hoy tengo que quedarme en tu casa. Las palabras de Jesús fueron inesperadas para todos, especialmente para Zaqueo, quien nunca habría imaginado que el Maestro le dirigiría la palabra, mucho menos que visitaría su hogar. En lugar de condenarlo como hacían los demás, Jesús mostró paciencia y aceptación. Esa simple invitación transformó el corazón de Zaqueo. Lleno de alegría, bajó del árbol y declaró: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Jesús respondió con serenidad: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este encuentro nos enseña que, con calma y amor, podemos transformar incluso los corazones más endurecidos. La paciencia y la aceptación son herramientas poderosas para reflejar el amor de Dios y dar a otros la oportunidad de cambiar. 5. Orar en soledad. Lucas 5:16. Jesús buscaba momentos de calma para orar y conectar con el Padre, enseñándonos la importancia de recargar nuestra alma. En medio de las multitudes que lo seguían, de los enfermos que buscaban ser sanados y de las enseñanzas que ofrecía a diario, Jesús sabía que necesitaba algo esencial: momentos de calma para orar. Lucas nos dice que Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para hablar con el Padre. No era un acto ocasional, sino una práctica constante y deliberada. En esos momentos de silencio, lejos del ruido y las demandas del mundo, Jesús encontraba la fuerza y la claridad necesarias para cumplir su misión. La oración no era solo una rutina, era una conexión vital que le permitía alinear su voluntad con la del Padre y renovar su espíritu para enfrentar cada día con compasión y sabiduría. Este hábito nos enseña una lección profunda: no importa cuán ocupados estemos o cuántas responsabilidades tengamos, necesitamos tiempo en soledad con Dios. La calma que encontramos en la oración nos da perspectiva, fortaleza y paz en medio de las exigencias de la vida.
Así como Jesús buscaba la conexión con el Padre para recargar su alma, también nosotros podemos encontrar en esos momentos el refugio que nuestras almas necesitan. 6. El Sermón del Monte, Mateo 5-7. Sus palabras serenas invitan a vivir con mansedumbre, misericordia y paz en nuestras relaciones. En una ladera tranquila, Jesús se sentó ante una multitud que buscaba guía, esperanza y sentido en sus vidas. Con una calma profunda y una autoridad serena, comenzó a hablarles. Sus palabras no fueron gritos ni mandatos duros, sino enseñanzas llenas de mansedumbre que invitaban a un cambio radical en el corazón. Jesús comenzó con las bienaventuranzas, proclamando bendiciones sobre los humildes, los misericordiosos y los pacificadores. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada frase era una revelación, un llamado a vivir de una manera completamente opuesta a los valores del mundo. En lugar de buscar poder o venganza, Jesús enseñó a valorar la misericordia, la paz y la pureza de corazón. A través del sermón, invitó a sus oyentes a amar a sus enemigos, a perdonar sin medida y a hacer luz en el mundo. Con serenidad, mostró que la verdadera fortaleza no está en dominar a otros, sino en vivir con compasión y justicia. Estas palabras no solo transformaron a quienes lo escucharon ese día, sino que siguen siendo una guía para nuestras relaciones y nuestra vida diaria. En el Sermón del Monte, Jesús nos llama a construir una vida basada en la paz interior, la humildad y el amor que refleja la voluntad de Dios. 7. La multiplicación de los panes y peces, Juan 6, 1-14. En una situación de escasez, Jesús mostró calma y confianza en la provisión divina. Una gran multitud seguía a Jesús, atraída por sus palabras y los milagros que realizaba. Mientras el día avanzaba, la gente permanecía cerca, con hambre tanto de pan como de esperanza. Los discípulos comenzaron a preocuparse, ¿cómo alimentar a tantas personas en un lugar tan apartado? Felipe expresó la desesperación del grupo, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darles un poco a cada uno. Jesús, sin embargo, no se dejó llevar por la ansiedad. Con calma y confianza, preguntó, ¿qué tienen? Andrés respondió tímidamente, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es eso para tanta gente? Jesús tomó lo poco que tenían, miró al cielo y dio gracias. Luego, comenzó a repartir los panes y los peces, y algo milagroso ocurrió, la comida no solo alcanzó para todos, sino que sobraron 12 cestas llenas. Este milagro nos enseña que la provisión divina no depende de lo que vemos o tenemos en nuestras manos. Ante la escasez, Jesús mostró calma porque confiaba plenamente en el poder y la fidelidad del Padre. Su ejemplo nos invita a enfrentar nuestras necesidades con gratitud y fe, recordándonos que Dios siempre provee, incluso en las situaciones más imposibles. 8. Levantar a la hija de Jairo, Marcos 5, 21-43. Jesús actuó con tranquilidad, aun en momentos de urgencia, recordándonos que Dios tiene el control. Jairo, un líder de la sinagoga, llegó desesperado a los pies de Jesús. Su hija estaba al borde de la muerte, y con lágrimas en los ojos, le suplicó, mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea sanada y viva. Jesús, viendo la fe en su corazón, aceptó acompañarlo. Mientras iban de camino, una multitud lo seguía, y en medio de ella, una mujer enferma tocó el manto de Jesús en busca de sanación. Jesús se detuvo, consciente de lo que había sucedido, y dedicó tiempo a escucharla y a sanarla. Jairo observaba, ansioso, sintiendo que cada segundo perdido podía significar la vida de su hija. De pronto, llegó un mensajero con una noticia devastadora, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero Jesús, con calma y autoridad, le dijo a Jairo,
no tengas miedo, solo cree. Al llegar a la casa de Jairo, donde el llanto y la desesperación reinaban, Jesús declaró, la niña no está muerta, sino dormida. Ante las risas incrédulas, Jesús entró al cuarto, tomó a la niña de la mano y dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. En ese instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, dejando a todos asombrados. Con esta historia, Jesús nos enseña que, aun en los momentos más oscuros y urgentes, podemos confiar en que Dios tiene el control. Su tranquilidad frente a la muerte nos recuerda que para Él no hay imposibles y que nuestra fe es el puente que conecta nuestras necesidades con su poder infinito. 9. La mujer sorprendida en adulterio, Juan 8, 1, 11. Jesús desarmó el caos con calma y sabiduría, mostrando compasión en lugar de condena. En el templo, mientras Jesús enseñaba, un grupo de escribas y fariseos irrumpió en medio de la multitud, arrastrando a una mujer sorprendida en adulterio. La arrojaron frente a Jesús, utilizando su caso como una trampa para desacreditarlo. Maestro, dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? El ambiente estaba cargado de tensión, los ojos llenos de juicio y las manos ya listas para arrojar piedras. Pero Jesús, con una calma desconcertante, no respondió de inmediato. En lugar de entrar en el caos que lo rodeaba, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Su silencio y sus movimientos pausados desarmaron el ambiente hostil, obligando a los acusadores a detenerse y reflexionar. Finalmente, Jesús se incorporó y, con sabiduría, dijo: El que esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra. Sus palabras fueron como una luz que expuso la hipocresía de cada uno. Uno por uno, comenzaron a alejarse, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, hasta que quedó solo Jesús con la mujer. Entonces, con una voz llena de compasión, le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Jesús, mirándola con misericordia, le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, y no vuelvas a pecar. En este episodio, Jesús no solo desarmó el caos, sino que mostró que la verdadera justicia no busca destruir, sino restaurar. Su calma y sabiduría nos enseñan que la compasión puede transformar incluso las situaciones más difíciles, invitándonos a reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras acciones. 10. Llamar a Pedro sobre las aguas, Mateo 14, 28-31. Jesús enseñó a Pedro a mantener la calma y no dudar, incluso en circunstancias imposibles. En una noche oscura y ventosa, los discípulos se encontraban en medio del mar, luchando contra el viento y las olas. De pronto, vieron una figura acercándose, caminando sobre el agua. Llenos de miedo, gritaron, pensando que era un fantasma. Pero una voz serena rompió el pánico, ánimo. Soy yo, no teman. Era Jesús, caminando tranquilamente sobre el mar. Pedro, con una mezcla de fe y osadía, respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Jesús, con calma, lo invitó, ven. Sin dudar, Pedro salió de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús, desafiando lo imposible. Mientras mantenía sus ojos fijos en el Maestro, las aguas parecían firmes bajo sus pies. Sin embargo, al notar el viento y las olas, Pedro comenzó a dudar. Su fe vaciló y empezó a hundirse. Desesperado, clamó, Señor, sálvame. Jesús extendió su mano de inmediato, lo tomó y le dijo con suavidad, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego, juntos, subieron a la barca, y el viento se calmó.
Este episodio nos enseña que, incluso en circunstancias imposibles, mantener la calma y la fe nos permite caminar sobre nuestras propias tormentas. Cuando apartamos nuestra mirada de Jesús y nos enfocamos en el caos, comenzamos a hundirnos. Pero incluso entonces, su mano está siempre extendida, lista para rescatarnos. Jesús nos llama a confiar, recordándonos que con Él, lo imposible se convierte en realidad. 11. El lavado de pies, Juan 13, 1, 17. Jesús, con humildad y calma, nos enseñó que la paz también se encuentra en servir a los demás. Era la última cena que Jesús compartiría con sus discípulos antes de su crucifixión. Mientras se reunían en el aposento alto, los discípulos discutían entre ellos sobre quién sería el más importante en el reino de Dios. En medio de esta disputa, Jesús, con calma y sin decir una palabra, se levantó de la mesa. Se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Luego, llenó un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Uno por uno, Jesús se inclinó para limpiar sus pies polvorientos, un gesto que normalmente solo realizaban los siervos. Cuando llegó a Pedro, avergonzado, le dijo, «Señor, ¿tú lavarme los pies a mí?» Jesús le respondió con tranquilidad, «Lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después». Después de terminar, Jesús se puso de nuevo el manto y les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Con este acto, Jesús no solo demostró humildad, sino que nos enseñó que servir a los demás es un camino hacia la verdadera paz. Al poner las necesidades de otros por encima de las nuestras, reflejamos el amor de Dios y encontramos una profunda serenidad en el acto de dar. Su ejemplo nos invita a transformar la humildad en acción y a buscar la grandeza en el servicio. 12. La calma en Getsemaní, Mateo 26, 36-46. Aunque angustiado, Jesús oró con confianza y se sometió a la voluntad de Dios, encontrando paz en la obediencia. En la quietud del huerto de Getsemaní, bajo la luz de la luna, Jesús se retiró para orar, consciente de que su hora se acercaba. Llevaba sobre sus hombros el peso del destino que lo aguardaba, el sufrimiento, la traición y la cruz. Con el alma profundamente angustiada, les dijo a sus discípulos, «Mi alma está muy angustiada hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo». Jesús se apartó unos pasos y cayó rostro en tierra, clamando al Padre, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Estas palabras, llenas de humanidad, revelaban el conflicto en su corazón. Pero incluso en su angustia, Jesús confió completamente en la voluntad de Dios. Cuando volvió a sus discípulos, los encontró dormidos, incapaces de velar siquiera una hora. Con paciencia, los exhortó a orar para no caer en tentación y regresó al Padre. 3 veces repitió su oración y con cada súplica, entregó su miedo y encontró paz en la obediencia. Finalmente, Jesús se levantó, lleno de calma y decisión, y dijo, «Levántense, vámonos. Se acerca el que me traiciona». En ese momento, enfrentó su destino con serenidad, sabiendo que estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios. En Getsemaní, Jesús nos enseña que la verdadera paz no siempre significa la ausencia de dolor, sino la confianza absoluta en la soberanía de Dios. Al someternos a su voluntad, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar una calma que trasciende el sufrimiento, sostenidos por su amor y propósito eterno. 13. Perdón desde la cruz, Lucas 23:34. Incluso en el sufrimiento extremo, Jesús mostró una calma que reflejaba amor y perdón.
En el lugar llamado Gólgota, Jesús fue clavado en una cruz, soportando un dolor inimaginable. A su alrededor, los soldados se burlaban, los líderes religiosos lo despreciaban, y la multitud observaba con indiferencia o crueldad. El ambiente estaba cargado de odio y desprecio. Pero en medio de este sufrimiento extremo, Jesús no respondió con ira ni condena. En cambio, levantó su mirada hacia el cielo y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras, pronunciadas en el momento de mayor agonía, revelan la profundidad del amor y la calma de Jesús. En lugar de enfocarse en su propio dolor, se preocupó por el estado espiritual de aquellos que lo crucificaban. Su perdón no fue solo un acto de compasión, sino una demostración del poder de la gracia divina. Con esta oración, Jesús nos enseñó que el perdón es más poderoso que el odio y que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos reflejar el amor de Dios. En la cruz, Jesús transformó el sufrimiento en un puente de reconciliación entre la humanidad y el Padre, mostrándonos que la verdadera calma viene de un corazón lleno de amor y misericordia. Su ejemplo nos invita a dejar de lado el rencor, a superar el dolor con compasión y a encontrar paz en el acto de perdonar, incluso cuando parece imposible. En el sufrimiento, Jesús nos mostró el camino hacia la esperanza y la redención. 14. Resucitar a Lázaro. Juan 11, 1, 44. Jesús enfrentó la tristeza con calma y proclamó la vida, recordándonos que en él no hay desesperación. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya había muerto hacía 4 días. Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban sumidas en el dolor, rodeadas por amigos que lloraban con ellas. Marta, al encontrarse con Jesús, expresó su aflicción: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, incluso en su tristeza, Marta mostró fe: pero sé que, aún ahora, Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús respondió con calma y certeza: tu hermano resucitará. Aunque Marta entendió esto como una promesa futura, Jesús proclamó algo aún más profundo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Al ver a María y a los demás llorar, Jesús también se conmovió profundamente. Su humanidad quedó evidente cuando derramó lágrimas, compartiendo el dolor de quienes amaba. Pero su tristeza no lo llevó a la desesperación. Con una calma que solo podía venir de su comunión con el Padre, Jesús fue a la tumba de Lázaro. Allí, frente a la piedra que sellaba la entrada, Jesús ordenó: quiten la piedra. A pesar de las dudas sobre el estado del cuerpo, obedecieron. Entonces, levantando la mirada al cielo, Jesús oró: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas. Y con voz potente, declaró: Lázaro, sal fuera. En ese momento, Lázaro salió de la tumba, envuelto en vendas, vivo una vez más. El asombro y la alegría llenaron a todos los presentes. Este milagro nos enseña que, en Jesús, no hay lugar para la desesperación. Su calma frente a la muerte revela su poder sobre ella y su confianza absoluta en el plan del Padre. En medio de nuestras propias pérdidas y momentos de dolor, Jesús nos invita a confiar en Él, recordándonos que su vida y su amor tienen la última palabra. 15. Mi paz les dejo. Juan 14, 27. Jesús nos dio la promesa de una paz que el mundo no puede ofrecer, una calma profunda que habita en el corazón de quienes confían en Él. Durante la última cena, sabiendo que su hora se acercaba, Jesús se dirigió a sus discípulos con palabras de consuelo y esperanza. Les habló de su partida, pero también de las promesas que les dejaría. En medio de la incertidumbre y el temor que sentían, Jesús les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden.
Esta declaración iba más allá de las palabras. La paz que Jesús prometió no era una ausencia de conflictos o dificultades, sino una calma profunda, anclada en la confianza en Dios. Era una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de su presencia constante en sus vidas, a través del Espíritu Santo. Jesús sabía que los discípulos enfrentarían pruebas, persecuciones y desafíos que sacudirían sus corazones. Pero les aseguró que su paz sería suficiente para sostenerlos. Esta paz no es frágil ni pasajera, es una calma inquebrantable que habita en quienes confían en Él, una fuerza que supera el miedo y la incertidumbre. Hoy, esta promesa sigue vigente. En un mundo lleno de caos, Jesús nos ofrece una paz que trasciende las preocupaciones humanas, que calma nuestras almas y nos recuerda que no estamos solos. Al aceptar esta paz, encontramos en Él el refugio y la serenidad que nuestras vidas necesitan. Jesús abordó directamente la preocupación por el futuro al decir, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta a cada día con sus propios problemas, Mateo 6:34. Estas palabras nos enseñan a confiar en Dios para el futuro y a vivir plenamente en el presente. La ansiedad a menudo surge de intentar controlar lo incontrolable, pero Jesús nos llama a entregar nuestras preocupaciones a Dios y descansar en su cuidado. La calma como un reflejo de confianza. A lo largo de su vida y ministerio, Jesús mostró que la calma no es solo una reacción, sino una decisión fundamentada en la confianza en Dios. Ya sea enfrentando tormentas, acusaciones injustas o momentos de prueba, su paz interior reflejó su fe inquebrantable en el Padre. Estas lecciones son un llamado para nosotros a buscar esa misma calma, cultivándola a través de la oración, el servicio y la confianza en las promesas de Dios. Jesús nos invita a vivir con una calma que trascienda las circunstancias y a reflejar su paz en cada aspecto de nuestra vida.